Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en todos los rincones de las redes sociales y en las conversaciones de los fans de las telenovelas y las producciones dramáticas: la supuesta historia secreta entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, la verdad oculta de su romance. Si eres fan de estas dos grandes estrellas turcas, figuras icónicas que han marcado una generación en la televisión y más allá, quédate hasta el final porque vamos a desentrañar todos los detalles, los rumores persistentes y las pistas sutiles que nos han llevado a creer, y a muchos a soñar, que entre ellos hay algo más que una simple amistad forjada en el set. Durante años Atay Ulusoy y Serini Sarkaya han sido dos de los nombres más importantes y queridos en la televisión turca, y sus carreras despegaron de una manera meteórica, casi paralela. El punto de inflexión para ambos, la chispa que encendió la llama de la fama global, fue la exitosa serie Medcezir. En ella interpretaron a Yaman y Mira, una pareja cuyas vidas entrelazadas y conflictos cautivaron a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. Desde el primer momento en que los vimos interactuar en esa producción, la química entre ellos no era solo palpable, era eléctrica. Una conexión tan real, tan intensa, que los fans no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación que trascendiera las cámaras. Y seamos honestos, ¿quién no soñaba con que la magia de Yaman y Mira se trasladara a la vida real, creando una pareja de ensueño digna de los cuentos de hadas modernos? Lo cierto es que a lo largo de los años, a pesar de sus exitosas carreras individuales, de sus vidas personales que han sido objeto de escrutinio mediático, y de sus otras relaciones sentimentales que han ocupado titulares, los nombres de Atay y Serini siempre han estado intrínsecamente vinculados en la mente de muchos seguidores. Siempre ha existido esa pregunta tácita flotando en el aire, un murmullo constante en los foros de fans y en las discusiones online: ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue solo una conexión profesional increíblemente intensa, el resultado de la magia de la actuación y una gran química en pantalla, o hubo algo más profundo, algo que prefirieron mantener celosamente guardado del ojo público? Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, a desempolvar entrevistas pasadas, a desmenuzar pistas sutiles y a analizar las interpretaciones de sus fans más dedicados para intentar arrojar un poco de luz sobre esta misteriosa y fascinante relación. Para empezar, debemos retroceder en el tiempo, a la época dorada de Medcezir. La serie no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. Atay y Serini se convirtieron en los ídolos de una generación, en los rostros de la juventud y el romance en la televisión turca. Durante las largas y exigentes jornadas de grabación, los rumores de que pasaban mucho tiempo juntos, y no solo ensayando escenas o compartiendo camarines, sino también en su tiempo libre, eran omnipresentes. Surgieron fotos de ellos juntos en eventos públicos, compartiendo sonrisas y momentos cómplices. En entrevistas, ambos se elogiaban mutuamente con una admiración que para muchos iba más allá de la simple cortesía profesional. Y esa mirada que se dedicaban en pantalla y a veces fuera de ella, esa mirada cómplice que para miles de fans, hablaba más que 1000 palabras, alimentaba la llama de la especulación. Los fans más acérrimos de la serie, esos detectives incansables de la vida de sus ídolos, a menudo compartían sus pruebas en foros dedicados y redes sociales, comentarios casuales en entrevistas que parecían tener un doble sentido, likes estratégicos en fotos, coincidencias de lugares o eventos que parecían demasiado perfectas para ser azar. Era como un gran y apasionante rompecabezas en el que todos queríamos encajar las piezas. Sin embargo, en aquel entonces, ambos eran muy jóvenes y sus carreras estaban en pleno ascenso, en un punto crucial de sus trayectorias. Era completamente natural y comprensible que sus representantes y ellos mismos fueran extremadamente cautelosos con respecto a su vida privada. En el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores pueden ser armas de doble filo, tan poderosos como la realidad, y a menudo se utilizan para generar interés, para mantener a la audiencia enganchada. Pero cuando un rumor, alimentado por la pasión de los fans y la curiosidad del público, se convierte en algo más. Cuando hay suficientes indicios, suficientes migas de pan, para pensar que hay una verdad oculta, un capítulo secreto en sus vidas. Los años pasaron y tanto Atay como Serini continuaron sus brillantes trayectorias profesionales, consolidándose como figuras indiscutibles en el panorama del entretenimiento. Serini Sarkaya se estableció como una de las actrices más elegantes, carismáticas y talentosas de su generación, protagonizando proyectos de gran impacto y renombre. Como La Lekfi y más recientemente la exitosa serie de fantasía Samaran, donde demostró su versatilidad y magnetismo.
Por su parte, Aatay Ulusoy demostró su innegable talento y capacidad de transformación en producciones que abarcaron desde dramas intensos hasta fantasía épica. Si bien no compartió pantalla con Serrini en Cara para Ask, su nombre brilló con fuerza. Sus incursiones en plataformas de streaming globales con The Protector y Kusu lo catapultaron a una audiencia internacional aún mayor. A pesar de que sus caminos profesionales se separaron y cada uno forjó su propio camino, las menciones de su química innegable y esa conexión especial seguían apareciendo de vez en cuando en entrevistas y conversaciones de fans. Una de las razones fundamentales que más alimentó y sigue alimentando los rumores fue la aparente discreción y la naturaleza intrínsecamente reservada de ambos artistas en lo que respecta a su vida privada. No son de esas celebridades que exponen cada detalle de su día a día o sus relaciones en cada oportunidad mediática. Esta actitud, lejos de acallar las especulaciones, las intensificó. Cada aparición pública conjunta, cada coincidencia fortuita, cada mención casual se convertía en un evento, en una pieza más del rompecabezas. Incluso cuando ambos mantenían relaciones sentimentales con otras personas, los fans a menudo comparaban a sus parejas con la conexión que percibían entre Aatay y Serrini. Es un fenómeno fascinante como una química televisiva, tan poderosa y convincente, puede dejar una huella tan profunda y duradera en la imaginación del público, creando una leyenda urbana moderna. Hemos estado investigando, recopilando información y revisando innumerables publicaciones, y hay ciertos momentos clave, ciertas pruebas y declaraciones que siempre resurgen en estas discusiones y teorías. Por ejemplo, las entrevistas que ofrecieron juntos y por separado después del rotundo éxito de Medcezir. En ellas ambos hablaban con un respeto, una admiración mutua y un cariño genuino que, para muchos, iba mucho más allá de la simple camaradería profesional. Serrini, por ejemplo, describió en varias ocasiones a Aatay como un profesional increíble, un compañero leal y una persona maravillosa, destacando su humildad y su talento. Aatay, a su vez, a menudo se refería a ella como una colega excepcionalmente talentosa, una amiga cercana y una persona con un corazón de oro. Pero como bien sabemos, ¿dónde está la fina línea entre un elogio sincero y profesional y un sentimiento más profundo, un afecto que trasciende la amistad? Otra pista recurrente y quizás una de las más intrigantes, son los comentarios que, de forma aparentemente inocente o casual, dejan caer personas que se presuponen cercanas a ellos, o al menos que han trabajado con ellos. A veces un ex colega de reparto, un estilista, un maquillador o incluso un miembro del equipo técnico, en una entrevista casual, en una publicación de Instagram o en un comentario rápido en una red social, puede dejar caer una frase que se interpreta de 1000 maneras posibles. Por ejemplo, alguien podría comentar que la relación entre Aatay y Serrini era muy especial, o que se entendían perfectamente, casi sin necesidad de hablar. Estas frases, sin ser confirmaciones directas ni confesiones explícitas, son como migas de pan estratégicas que alimentan la especulación y dan pie a teorías aún más elaboradas. Y luego está el universo infinito de las redes sociales. Los fans, especialmente los de Turquía y de países donde estas series tienen un seguimiento masivo, son detectives increíblemente dedicados y meticulosos. Buscan coincidencias de ubicación en las fotos que suben a Instagram, siguen las actividades de sus amigos en común, analizan cada detalle de las fotografías, cada comentario, cada mención. Hemos visto innumerables hilos de Twitter, publicaciones virales de Instagram y vídeos de TikTok dedicados a demostrar que Aatay y Serrini estuvieron juntos en secreto, a pesar de que nunca lo admitieron públicamente. Algunas de estas pruebas pueden parecer un poco forzadas o fruto de la imaginación, pero otras tienen un nivel de detalle, de coincidencia, que realmente te hace pensar, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente existió un romance secreto? Debemos considerar también la posibilidad de que quizás hubo un romance breve pero intenso que terminó de forma amistosa, dejando un recuerdo imborrable, o que evolucionó hacia una amistad muy sólida y profunda después de la vorágine de Medcezir. A veces las historias de amor no son las épicas y eternas que vemos en las películas, sino momentos preciosos y significativos que marcan nuestras vidas de una manera especial. Si este fuera el caso, su extrema discreción sería completamente comprensible, buscando proteger esa conexión única y especial de la presión mediática, de los juicios del público y de la industria. Lo que está absolutamente claro, y nadie puede negarlo, es que la química entre Aatay Ulusoy y Serrini Sarıkaya en Medcezir fue algo que resonó a nivel global. Crearon una pareja que el público adoró, una pareja que muchos desearon ver junta en la vida real, y esa energía, esa esperanza colectiva,
se ha mantenido viva a lo largo de los años, a pesar de que ellos han seguido sus caminos individuales y sus vidas personales han tomado rumbos distintos. Si bien es fundamental reiterar que no tenemos una confirmación oficial de un romance pasado, la persistencia de los rumores, la intensidad de la especulación y la profunda conexión que el público percibió entre ellos, tanto en pantalla como, según muchos, fuera de ella, sugieren que, sea lo que sea que haya sucedido, fue algo significativo, algo especial y, sobre todo, algo que marcó una etapa importante en sus vidas y en sus carreras. Los fanáticos de ambos artistas son increíblemente apasionados, dedicados y, a menudo, muy creativos. Han pasado años analizando cada interacción, cada comentario, cada foto, cada entrevista, en una búsqueda incesante de la verdad oculta. Y es precisamente esa búsqueda incansable, ese deseo de creer en una historia de amor tan carismática y magnética, lo que ha mantenido viva y latente esta fascinante especulación a lo largo del tiempo. La verdad, como a menudo sucede, puede ser simple. Quizás su conexión fue simplemente una gran amistad forjada en la intensidad del set, una complicidad profesional que se tradujo en gestos de cariño mutuo. O tal vez, solo tal vez, hubo algo más, un capítulo secreto, un romance breve o duradero, que prefirieron mantener cuidadosamente al margen del ojo público y de la vorágine mediática. En resumen, la supuesta relación secreta entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya es uno de esos enigmas del entretenimiento que capturan la imaginación del público y alimentan la conversación. Desde su icónica y memorable interpretación en Medcezir, la química entre ellos ha sido innegable, tanto en pantalla como, según la percepción de muchos fans, fuera de ella. A lo largo de los años han surgido innumerables rumores, alimentados por entrevistas cuidadosamente seleccionadas, apariciones públicas que generan revuelo y la incansable y minuciosa dedicación de sus fans en las redes sociales, quienes actúan como verdaderos detectives de celebridades. Si bien nunca ha habido una confirmación oficial, una declaración tajante que revele la verdad, la persistencia de estas especulaciones y la profunda y palpable conexión que el público percibió entre ellos sugieren que, sea lo que sea que haya sucedido, fue algo que trascendió lo meramente profesional y se convirtió en algo verdaderamente significativo y especial. ¿Y a ustedes, queridos espectadores y amantes de las historias de las estrellas, qué les parece? ¿Creen que hubo una historia de amor secreta entre Aatay y Serine? ¿Qué otras pistas, qué otros detalles han encontrado ustedes a lo largo de los años que los han llevado a creer en este posible romance oculto? Nos encantaría leer sus teorías, sus análisis y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su participación enriquece aún más estas discusiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la supuesta verdad oculta del romance entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les gustaría ver más contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y todos aquellos que comparten esta misma pasión por las noticias del espectáculo, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, análisis y reportajes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Adiós.